Jueces capítulo 7, versículo 2 nos dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los midianitas en tus manos, porque no se alabe a Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Haz pues ahora pregonar que lo oiga el pueblo, diciendo: el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galad. Y volviéronse de los pueblos 22,000, y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí yo te los probaré. Y de él que yo te dije, y del que yo te dijere, vaya contigo. Vaya contigo más de cualquiera que yo dijere. Estos no vayan contigo, el tal no vaya. Perdón, hermano. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con la lengua, aun como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron las aguas, llegando con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Padre eterno, le damos gracias una vez más por su palabra. Su palabra es palabra de poder, y es palabra que transforma el corazón que anhela ser transformado, Dios mío. Le damos gracias porque de cierto su palabra ha traído los cambios en nuestra vida, ha fortalecido nuestra fe en usted, bendito Dios. Nos ha dado el ánimo que antes no teníamos, Padre, y la confianza que de cierto viene solamente por su Santo Espíritu en nuestras vidas, eterno Dios. Entonces yo le ruego una vez más en esta mañana que toda palabra que procede de este corazón, Dios mío, sean tus palabras, bendito Dios Todopoderoso. Y que de cierto, Santo Padre, usted toque la vida de cada uno de nosotros presente y los que estén viendo en vivo, bendito Dios Todopoderoso. Que de cierto busquemos, Santo Dios, a tener esa confianza, esa fe, esa esperanza, que solamente Jesucristo es el Dios de todo poder en nuestras vidas, y es el único que nos puede rescatar, que nos puede sanar, que nos puede salvar, que nos puede liberar de todo lo que se levanta contra uno, eterno Dios. Bendito Padre, bendiga a su pueblo una vez más en esta hora, Dios mío, que de cierto su Espíritu Santo en nosotros, bendito Dios, nos ayude a comprender todo aquello lo cual usted habla en nuestras vidas en esta hora, eterno Dios Todopoderoso. Y Padre eterno, por todo lo que usted hará, bendito Dios, a usted sea la gloria, y por eso una vez más declaramos en este glorioso día, eterno Dios, que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Cuando Dios llama, hermanos, y de cierto Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, nos ha llamado a que seamos participantes en su reino, hermano. Nos ha llamado que cumplamos su propósito. Nos ha llamado, hermano, que de cierto vivamos una vida que le agrada a Dios. Ese propósito vivimos nosotros, hermanos, y por ese propósito aún Dios ha traído salvación a nuestras vidas también. De cierto, muchas veces queremos pensar que Dios nos salva para que no vayamos al infierno, hermano. Bueno, pues es una verdad, ¿verdad? Pero aún, hermano, tiene mucho más poder de lo que Dios ha hecho que lo que nosotros en ocasiones no podemos imaginar, hermano. Porque de cierto, cuando Dios llama, hermano, aún Dios confirma, y cuando Dios confirma, Dios los manda, y cuando Dios los manda, Dios los apoya, y cuando Dios los apoya, nada se puede levantar contra ti. Y si algo se levanta contra ti, hermano, Dios se encarga de todas las cosas, porque hemos puesto la esperanza y la confianza en solamente Él, hermano, de cierto. De cierto, estamos agradecidos al Señor, hermano, por su palabra, que nos ha brindado aliento y a una esperanza en la vida que vivimos hoy. Porque de cierto, Cristo es el que nos ha dado, hermano, ese gozo, esa paz en nuestra vida. El Señor Jesús ha cumplido sus promesas sobre nuestras vidas, hermano. Nos ha dado la fortaleza para hacer su voluntad y la sabiduría para guiarnos en su camino también, hermano.
De cierto, si nosotros dijéramos, pues yo no sé qué hacer, hermano, es que no buscamos de Dios y tenemos que buscar de Dios. En todas las cosas de nuestra vida siempre buscamos la dirección y debemos de buscar la dirección en nuestras vidas, hermano. Todas estas cosas se han hecho realidad en nuestras vidas, aún hermano, por gracias a la fidelidad, la bondad amorosa y la abundante gracia del Dios Todopoderoso, hermano. Todo lo que usted y yo tenemos en este día. Bueno, podemos decir nosotros, es que por mi sabiduría. Y otros pueden decir, no, es que por la fuerza que yo tengo. Y otros pueden decir, no, es que es el buen salud que yo me ha cuidado. Pues déjeme decirle, hermano, todas estas cosas no generan de uno mismo, hermano, sino que Dios nos ha permitido a vivir en una condición donde podemos progresar y donde podemos ser bendecidos grandemente, hermano. Por eso nosotros, de cierto, nunca debemos de decir que yo fui, porque aún, hermano, estamos hablando como el enemigo que dijo, yo seré, yo seré. Aún al contrario, debemos de nosotros declarar, hermano, que yo soy quien yo soy en este día, por lo cual Cristo ha hecho en mi vida, hermano. Pero aún, hermano, como vemos hoy en esta escritura, Dios pudo utilizar a una multitud de personas, hermano, o a un número reducido de individuos para manifestar su poder y cumplir su propósito. En otras palabras, la vida que usted y yo estamos viviendo en este día, estamos en las manos de Dios para Dios cumplir su voluntad y Dios cumplir su propósito en cada uno de nosotros, hermanos. Nuestra fe en su palabra determina si continuaremos en su camino, hermano. O si nos daremos por vencidos para seguir nuestro propio sendero, hermano. Y de cierto, eso tiene mucha verdad para el cristiano, hermano. Aún la fe que uno tenga en la palabra de Dios va a determinar si seguimos con Cristo, no importa las dificultades que nos confrontemos, o hermano, si vamos a decir, esto no es para mí, y mejor uno se va a hacer su propio, hermano. Cuando Dios llamó a este Gedeón, hermano, para reunir al ejército para la batalla, se presentó una multitud. Pero aún sin embargo, el Señor no utilizó a todos esos hombres para cumplir su propósito, hermano. Ahí vemos también que a Dios no le agrada que el hombre se jacte, hermano, y que el hombre diga, fueron mis manos, fue mi inteligencia, fue mi poder, fue lo que yo sé, lo que me ha dado, lo que yo tengo en este día, hermano. No, porque acuérdese, nunca se nos olvida, hermano, que todo lo que nosotros tenemos en esta vida es por la gracia de Dios, que Dios ha tenido misericordia sobre nosotros, que Dios nos ha dado la inteligencia, Dios nos ha dado la sabiduría. Dios nos ha abierto puertas, hermano, donde podemos pasar. Y de cierto, hermano, al fin podemos darle gracias a Él por todo esto en nuestra vida. Dios conoce lo que acontece en nuestros corazones también, hermano. Dios sabe si nosotros le damos gloria a Él o no. Dios sabe si nosotros nos jactamos a sí mismos. Aún probablemente aquí no, hermano. Pero cuando andamos allá, por allá y por allá, hermano. ¿Qué es lo que andamos diciendo? Yo. O andamos diciendo él, hermano. Él sabe si creemos en su palabra, en sus promesas y en su capacidad para traer liberación en nuestras vidas o en los asuntos que se presenten contra uno, hermano. Vemos en esta escritura, hermano, observando tres aspectos que el Señor nota en la vida de los hombres que fueron llamados para ayudar a Gedeón a derrotar a los midianitas, hermano. A un Dios que lo conoce todo, entiéndale. Nunca se nos olvida, hermano. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Nuestra mente no lo puede comprender, ¿verdad? Porque es una mente finita, hermano. Pero imagínense, Dios conoce el pensamiento de los millones de personas que han vivido, que están viviendo y que vivirán, hermano.
Él los conoce, conoce la vida de cada uno de nosotros, hermanos. No le podemos a Dios ocultar nada. Usted y yo no podemos engañar, nosotros podemos engañar a otras personas, pero déjeme decirle, la verdad viene siendo la verdad, que ninguno de nosotros podemos engañar a Dios, porque Dios sabe lo que existe en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas y las acciones que tomamos y por qué las tomamos, hermano. Con eso, yo creo que debe haber un poquito de temor a Dios o un gran temor a Dios, hermano. De saber, ¿sabes qué? Pues déjame enderezar mi comportamiento delante de Dios. Déjame enderezar mi vida delante de Dios. Porque mi Padre me conoce aún de dentro por fuera. Y no de afuera por dentro, de adentro por fuera, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Pero estos fueron los asuntos que debieron ser resultados antes de que Gedeón a su ejército pudiera alcanzar la victoria, hermano. La primera, el Señor dijo: son demasiados hombres para que yo entregue a los medianitas en tus manos. De lo contrario, se jactarán contra mí, dijo Jehová. En el versículo 2. Entonces, Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre, hermano. Nunca se nos olvide. Él discierne tanto la fidelidad como la infidelidad en el ser humano. Dios jamás compartiría su gloria con nadie. Toda ella le pertenece a Él, pues Él es el quien trae las victorias a nuestras vidas. Cuando uno tiene éxito, es porque Dios nos ha ayudado, hermano. Y cuando uno tiene derrota, bueno, no es que Dios nos ayudó, es que nosotros pensamos que nosotros podíamos. Y que nosotros no necesitamos la ayuda de nadie. Yo lo puedo. Yo no necesito que nadie me ayude. La arrogancia que en vez de entra al ser humano, hermano. La arrogancia y ese jactar de que yo. Bueno, anyway. El ser humano puede aprender de los errores ajenos a no jactarse de sí mismo, sino a dar a Dios toda la gloria por la salvación, la sanidad y la liberación que experimenta en su vida, hermano. Jeremías 17:9, capítulo 17, versículo 9, nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues déjeme decirle quién lo conoce. Nuestro Padre Celestial conoce el corazón suyo como conoce el corazón mío. Conoce mis pensamientos como conoce los pensamientos suyos también, hermano. Ahora, usted pensaría, ¿verdad? Bueno, uno pensaría, ¿verdad? Lógicamente, ¿ok? Con esta mente finita que tenemos, que si sabemos de estas cosas, transformaría nuestra vida y diríamos nosotros: ¿sabes qué? Déjame cambiar la manera que yo estoy viviendo mi vida, que no le agrada a Dios. Pero lamentablemente muchas veces, a lo mejor por eso evitamos leer la Biblia, hermano, porque no queremos saber la verdad, porque no queremos saber que tenemos que cambiar. Pero aún, hermano, es de más gran provecho leer la Biblia, comprender lo que Dios tiene que decir en nuestra vida y ser el corazón de uno transformado, hermano. En cada cosa buena que hemos logrado en nuestra vida, recordamos darle a Dios la gloria y la honra, la cual Él merece de uno, hermano. Pero el plan de Dios para glorificarse a sí mismo, ¿ok?, en esta batalla consistía en reducir el ejército de Gedeón, hermano. El ejército de Gedeón aún sumaba 32,000 hombres, hermano. A comparación del enemigo, que eran 130,000 hombres. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios, hermano? Pues Dios siempre tiene un plan. Nada más que muchas veces nosotros no lo comprendemos, el plan de Dios. Y cuando Dios nos muestra el plan, hermano, y nos dijimos: no, eso no se oye como que sería algo lógico o algo que va a ser de beneficio para mi vida. No, hermano. Porque son las cosas pequeñas que muchas veces Dios usa, hermano, para dar una gran victoria en la vida de uno. La segunda cosa, hermano, el Señor sabía que la mayoría de los hombres, hermano, sentían temor y miedo de combatir al enemigo, hermano. Una de las armas que el enemigo siempre usa contra los hijos de Dios, hermano,
es el temor. El temor de que no vas a tener éxito. El temor de que vas a fracasar en la vida. El temor de que si dices algo, nadie te va a respaldar en lo que tú estás pidiendo. El temor de la inseguridad, hermano. Que si queda en vergüenza por declarar algo de parte de Dios. El temor. El temor muchas veces nos restricte, hermano, en hacer la voluntad de Dios. Y si estoy equivocado, dígame, hermano. Pero muchas veces no nos movemos como cristianos porque tenemos temor. Y ni sabemos a qué le tenemos temor en ocasiones, hermano. Temor lo tenemos en ocasiones nomás porque está oscuro, prieto, negro, hermano, y no hay luz. So, temor existe, hermano, y no hay que decir que no existe. Y si nosotros dijéramos, yo nunca he tenido temor, déjeme decirle con mucho amor, usted está mintiendo. Porque no hay ningún ser humano que en una ocasión u otra no ha tenido temor, hermano. Todos. Hay uno cuando lo pescan de repente, hermano, que no se estremece y le da un poquito de temor. Y dice, ay, me asustaste. Pues sí, hermano, ¿por qué? Porque te agarraron de repente. Anyway, el ejército de Gedeón se encontraba en inferioridad numérica, hermano. Pero sus hombres estaban supuestamente listos para luchar por su libertad frente a la opresión que estaban sufriendo en ese tiempo. Pero de cierto el enemigo contaba con 135,000 soldados, hermano. No, pues ahí estamos viendo una cosa imposible, hermano, ¿ok? En este asunto. Bueno, en los ojos del hombre era una imposibilidad, ¿ok? De cierto. Pero en los ojos de Dios, hermano. Y sí, esto es lo interesante, hermano. Y esto es lo poderoso, hermano. De que aún nosotros debemos decirle, Señor, ayúdame a ver con tus ojos, ayúdame a ver las cosas como tú las ves, pensar las cosas como tú las piensas, para yo poder comprender. Porque de cierto, este Gedeón, hermano, dijo, válgame, 32 a 135, vamos a ser derrotados, a lo mejor no vamos a ganar. Pero Dios le dice, pues son muchos. Y ¿qué cree usted que pensó Gedeón? Dijo, ¿cómo que muchos? Somos menos. Pero aún, hermano, Dios siempre, es como limpiar el jardín. Tiene que echar fuera a aquel que verdaderamente no tiene esa fe, hermano. Y yo no estoy diciendo que Dios nos va a echar fuera a nosotros, hermano. Yo nomás le estoy diciendo lo que Dios hizo en este ejército, en esta historia, hermano. A un soldecito de 22,000 hombres. Imagínense, hermano. De los 32,000 hombres, hermano, que se juntaron para ir a la guerra. Bueno, póngale en esta manera, lo bueno fue que estos varones fueron sinceros, hermano. No fueron mentirosos, y porque a lo mejor dijeron, pues, me van a matar, y si muero en este día, pues, ¿qué va a pasar en mi familia? Pues les entró el temor, hermano. Y preferían ser honestos y decir, sí, yo tengo temor. Y yo me voy para la casa. Y Dios los despachó para la casa, hermano. Aún de cierto, Dios es el Dios de las imposibilidades. Lo que es imposible para el hombre es todo posible con Dios, hermano. Y lo sabemos en Jeremías capítulo 32, versículos 26 y 27, hermano, que nos dice, y fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne, encubriérsame a mí alguna cosa. Y luego nos dice en Lucas capítulo 18, versículo 27, y Él les dijo, Jesucristo hablando, lo que es imposible para con los hombres, posible es para Dios, hermano. Nada es imposible para Dios. Nosotros lo vemos como una imposibilidad, y de cierto, porque nosotros lo estamos viendo con el ojo natural, hermano.
Estamos viendo aquellas cosas que se levantan contra uno. Estamos viendo aquellas aflicciones que llegan a nuestras vidas. Estamos viendo, hermano, y estamos experimentando aún en la familia, en nuestro cuerpo físico, en el trabajo, en el hogar, hermano. Experimentamos nosotros todas estas cosas y las vemos como una imposibilidad para nosotros, hermano. Pero aún, hermano, si podemos ser como aquellos que Dios llama que seamos, hermano, que decir, yo sé lo que estoy viendo con mis ojos, yo sé lo que estoy viendo con mis oídos, pero yo sirvo un Dios de imposibilidades y yo sé que Dios me va a sacar de este asunto, yo sé que Dios va a sanar mi vida, yo sé que Dios va a traer liberación a mi vida, yo sé que Dios me va a dar la victoria cual yo necesito en mi vida, hermano. Esa es la fe que Dios busca en el pueblo suyo, hermano. El Señor le dijo a Gedeón que hablara con los hombres y ordenara a todos los que tuvieran miedo que regresaran a casa. Y de cierto hubo 22,000 hombres que fueron enviados a casa por tener miedo, hermano. Wow. Entonces el Señor redujo el ejército de Gedeón de 32,000 a 10,000, hermano. A 10,000. En vez de subir para arriba, va bajando para abajo, hermano. ¿Ok? Un comentario bíblico dice que aún se encontraban en esta batalla que iban a pelear, hermano, que eran como 450 de un soldado del enemigo a uno de los de Gedeón, hermano. Bueno, pues, estaban sobrevencidos, ¿verdad? El Señor ve en el corazón del hombre si este es fuerte. Porque usted sabe cómo nos gusta jactarnos, ¿verdad? Yo tengo mucha fe, yo soy fuerte en el Señor, ¿verdad? Diga que sí. No hay nada malo que diga que sí, porque sí lo dijimos, hermano. ¿Ok? El Señor ve en el corazón del hombre si este es fuerte y confiado o temeroso y lleno de dudas. Se nos hace ordenar que no tengamos temor. ¿Por qué? Porque dijo Pablo en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, hermano, porque no nos ha dado Dios, diga Dios. Ok, de ahí vino, hermano. Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. En otras palabras, nosotros tenemos el poder que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo para controlar aquel temor que quiere pegar al corazón de uno, hermano. ¿Sí? Dios nos ha dado el poder, hermano, para controlar ese temor, para conquistar ese temor, para declarar quién es Dios en nuestras vidas, hermano. De cierto, usted puede tomar estos 3 puntos chiquitos aquí, hermano. Sino, aunque Dios fortalece, sí, Dios me ha dado el poder para ser valiente. No en mi propia fuerza, pero en la fuerza de Él. Dios me ha dado amor, ha llenado mi corazón de su amor. ¿Qué es lo que echa fuera todo el temor? El amor, el temor, hermano, el amor de Dios. Y también que control sobre los pensamientos de la mente, hermano. Que cada argumento usted lo puede decir, yo acto este mal pensamiento en mi mente, yo lo derribo, yo declaro la sangre de Jesucristo sobre mi mente. Y hermano, experimente el alivio, la sanidad, la liberación de la mente. Pero lamentablemente no muchos lo creen. Usted sabe que si usted puede arrestar esos malos pensamientos, se siente mucho más mejor. Y sabe que esto ya lo aprendí, hermano, desde que estaba bien joven en el Señor, hermano, que los hermanos se lo enseñaban a uno, hermano. Decían, cuando te vengan estos pensamientos, también malos pensamientos, ruega la sangre de Cristo sobre tu mente y declara que esos pensamientos sean derribados. Hermano, en segundos sentías la liberación en tu mente, hermano. Pero no muchos creen. Yo creo que muchas veces uno tiene que, para poder creer, tiene que experimentar. Para creer uno tiene que ser como Tomás. Solamente que yo vea, solamente que yo toque, solamente que yo haga, entonces yo creeré.
Pues déjeme decirle, hermano, en ocasiones te puedes morir y nunca vas a experimentar eso. Porque aún nuestro caminar con Jesucristo es en fe, hermano. Y por fe, hermano. Y creer su palabra. Y declarar su palabra sobre nuestras vidas, hermano. Pero sí, de cierto, esta no era la primera vez, hermano, que Dios había ordenado a los temerosos regresar a casa. En lugar de permitir que contagiaran de miedo a los demás. Y sabe usted que eso es verdad. Y la Biblia nos ha demostrado, hermano, en el Antiguo Testamento. Aun cuando mandaron los 12 espías a espiar la tierra, hermano. 2 vinieron valientes con esa gran fe, hermano, que tenían en Dios. Y los otros 10 vinieron como cobardes diciendo, no hombre, nos van a tragar, no hombre, nos van a matar, y no hombre, se van a tragar los hijos y las hijas y las esposas, y ¿qué va a haber de nosotros? Y con eso, hermano, 10 varones, lo que hicieron al pueblo de Dios, hermano. Que el pueblo de Dios esta noche lloró toda la noche, y aún te quejaron contra Dios, repelaron contra Dios y comenzaron a decir, pues mejor hubiéramos morido, Pues Dios les dio lo que pidieron, hermano. Ellos dijeron, fuera mejor que muriéramos. Pues Dios les dijo, pues déjenme decirles, mijitos, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Y todos ustedes, chillones, bueno, no dijo chillones, ¿verdad? Pero yo digo chillones. Todos ustedes chillones, quejones, malagradecidos, van a morir. Y sus hijos son los que van a entrar a conquistar la tierra. Es lo que hace el temor, hermano. Es lo que hace el temor en las iglesias también, en los ministerios. Se levanta uno con todo ese temor, hermano, y comienza a meterle el miedo a las congregaciones, hermano. Comienza a dejar de creer la fe que tenían, hermano, la que no creen. Y sí, así pasa. El miedo trae tormento, y un corazón y una mente atormentada no puede ver la victoria ni el éxito en una batalla, hermano. Deuteronomio capítulo 20, versículo 8, hermano, dice, y tornearon los oficiales a hablar al pueblo y dirían, ¿quién es hombre medroso y tierno de corazón? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como su corazón. Entonces tengan cuidado, hermano, con aquellos temerosos, hermano, con aquellos que siempre tienen puro miedo. Usted se junta con ellos y usted se va a poner igualito que ellos, hermano. Muchos dirán, no, hombre, yo soy más fuerte. No, mentira. Por eso dice el dicho, hermano, en inglés como en español, dime con quién te juntas y yo te digo quién tú eres. Y ¿sabe qué, hermano? No es un dicho, hermano. Pero ese dicho tiene mucha verdad. Se junta con un temeroso, usted va a ser temeroso. Se junta con un valiente, pues usted va a buscar ser valiente también, hermano. Se junta con uno que busca de Dios, pues usted va a buscar de Dios, hermano. Se junta con uno que no le importa de Dios, pues usted no le va a importar de Dios, hermano. Se junta con un tibio y si era fuerte, caliente, usted va a ser tibio, hermano. Tiene mucha verdad, hermano. So, cuidado con nuestro caminar, hermano, delante de Dios. ¿Cuántos hombres temerosos había en el campamento de Gedeón, hermano, que decidieron regresar a casa? La Biblia afirma que eran 22,000 hombres, recogieron sus pertenencias y se marcharon a sus hogares el día siguiente. Si deseamos ver florecer el reino y el ministerio de Dios, hermano, debemos de dejar un lado nuestros temores y avanzar por fe en nuestro caminar, hermano, confiando que en el Señor suplirá todas nuestras cosas y cada una de nuestras necesidades en la vida, hermano. Usted sabe que eso es verdad, hermano. Y si no sabe que es verdad es porque no lo ha experimentado. Pero yo creo que algunos de nosotros hemos experimentado esto, hermano. Que lo que uno necesita en su vida por medio de la oración
y la fe que uno tiene y la confianza en Dios, hermano. Dios a su tiempo apropiado suple lo que uno necesita en su vida. Abre la puerta que tiene que abrirse, cierra la puerta que se tiene que ser cerrada, hermano. Pero de cierto, cada día el Señor nos brinda la oportunidad de vencer los miedos que nos impiden, hermano, depositar nuestra confianza plena en Él. Oremos, hermano, de cierto, día tras día, para que siempre caminemos con la valentía de Dios en nuestra vida, hermano, y no con el temor ni la duda en nuestro corazón. Y la tercera, el Señor le dijo a Gedeón: pondré a prueba el corazón de aquellos que irán a la batalla contigo. Entonces, que los 10,000 hombres restantes, hermanos, seguían siendo demasiado para que Dios pudiera concederles la victoria a Gedeón, hermano. Dios miró los 10,000 hombres y dijo, amén, la mente de uno no lo puede comprender, hermano. Dios dijo, todavía son muchos. ¿Qué pensaría Gedeón, hermano? ¿Cómo que muchos? Estamos menos. De cierto vamos a ser derrotados. Porque antes aunque sea a lo mejor con 32,000 teníamos una oportunidad. Ahora con 10,000 y ahora quiere reducirlo even más. O sea, la obediencia a la palabra ha sido siempre lo que el Señor espera de nosotros, hermano. Gedeón no habría tenido éxito si los hombres que iban a luchar a su lado no hubieran estado dispuestos a obedecer las órdenes recibidas, hermano. Por esa razón el Señor redujo también el número de 10,000 a 300 varones, hermano. Y si el Señor conocía los corazones de aquellos hombres que fueron elegidos, hermano. El grupo elegido no buscaba saciar su sed, sino estaba más deseado de realizar la obra del Señor, mientras que el otro grupo bebió hasta que quedar completamente saciado, hermano. Hay el que busca hacer la voluntad y hay el que dice, como decíamos por ahí, ¿verdad? Si Dios quiere, o lo que Dios quiera. En realidad muchas veces, no me malentienda, ¿ok? En ocasiones sí tenemos que declarar, hermano, si Dios me da la victoria, si Dios quiere darme la victoria, me da la victoria. Pero no hablamos de esas palabras como palabras de falta de fe, hermano. Sino que hacemos una declaración que Él es el Dios Todopoderoso y Él tiene la capacidad de hacer lo que Él quiere hacer, hermano. Él es soberano sobre todas las cosas de nuestras vidas, hermano. Pero muchas veces cuando dijimos si Dios quiere o si Diosito quiere, no es que verdaderamente creemos, hermano, sino que usamos eso como un excuso, una razón de no decir, pues realmente no creo y no tengo fe. Cambiamos las palabras, hermano, para que no se oiga como que, no estamos allí con el Señor. Probablemente entre ellos había quienes aún sentían miedo de ir a la batalla, hermano. Por lo que Dios eligió este método de apartarlos, hermano. Imagínate, de cierto, de esos 10,000, hermano, probablemente para no avergonzarlos, qué tan bueno es Dios, ¿no? Para no avergonzar los otros 9,700, hermano. En vez de decirle, todavía hay, a lo mejor había, hermano. A lo mejor Dios miró que dijo, todavía hay miedosos ahí, pero bueno, déjame usar una forma más suave. Y dijo, llévalos a tomar agua. Porque de esos 9,700 hermanos, los mandaron para la casa. Con 300 hombres. Una imposibilidad, hermano. Con 300 hombres Dios derrotó al enemigo. Y el pueblo de Dios, hermano, en ese momento que el enemigo fue esparcido, hermano, fue echado en corrida. Ninguno de los hombres que fue con Gedeón
tuvo que levantar la espada. La obediencia se encargó de lo que tenía que acontecer, hermano. Si seguimos la dirección de Dios, si seguimos, hermano, lo que Dios manda de uno, muchas veces nosotros no tenemos que pelear, hermano. Dios se encarga de pelear esa pelea por uno, hermano, y darnos la victoria que nosotros necesitamos. De un total de 32,000 hombres, el Señor utilizó 300 para traer la victoria a su pueblo oprimido, hermano. Entiéndale. Nuestra actitud, hermano. ¿Ok? Diga mi actitud. Nuestra actitud determina lo que Dios hará con nosotros, hermano. Y sí, por eso cuando dijimos lo que Diosito quiera. Bueno, esas palabras famosas. No verdaderamente queremos que lo que Diosito quiera, sino que mejor lo que Pedrito quiera, en vez de lo que Diosito quiera. Pero se oye bonita la palabra, que no. A ver, dígame que no. Cuando nunca lo ha usado usted, que dice, no, pues si Diosito quiera, si Dios quiere. Pero realmente cuando declara esas palabras, usted verdaderamente, uno hermano, verdaderamente está diciendo lo que Dios quiera. O tiene por detrás que no dijimos a voz alta, hermano, como se dice. Esa reservación que dijimos lo que Dios quiera, pero ojalá que no, ojalá que no. Entiéndame, Dios nos conoce, hermano. Y Dios sabe, bueno, tengan cuidado porque a lo mejor Dios nos toca, hermano, y nos hace que salten estas palabras que no queremos decir. Y de cierto ha acontecido, yo sé, hermano. Nuestra actitud determina, como le dije, lo que Dios hará con nosotros. Podemos humillarnos ante Él sin temor, hermano, y obedecer aquello lo que Él desea que hagamos. O podemos decir nosotros, pues no, y traer una razón o una excusa por qué no. Podemos nosotros formar parte de ese grupo selecto, hermano. Después de asegurar que, pues es cierto también, el ministerio de Dios, hermano, cumpla su propósito para que Cristo sea exaltado y elevado, hermano. Está en nosotros, hermano. Dios nos ha puesto en cada uno de nosotros lo que necesitamos. Nosotros muchas veces no trabajamos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, hermano. Dispongamos nuestros corazones, hermano, a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y de cierto, sin temor y sin duda en nuestro corazón, hermano. Y sí, la historia de Gedeón, hermano, es una historia que prácticamente yo creo cada cristiano pasa en su vida, hermano. Que buscamos que Dios haga un milagro, pero muchas veces no creemos y no creemos que Dios nos puede usar, hermano. Pero esa es nuestra mente, ¿me entiendes? Cuando Dios ya ha declarado lo que quiere hacer en tu vida. Pero tampoco lo vamos a conocer, hermano, si nunca leemos la palabra de Dios, si nunca abrimos la Biblia para leerle. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirme en este día? ¿Qué ánimo me trae el Señor en este día? ¿O en qué me reprende en mi vida el Señor en este día, hermano? Nunca busque uno simplemente lo bueno que se encuentra en la palabra de Dios, hermano. Seamos sinceros con Dios y díganos, Señor, háblame. Si me quieres bendecir, bendíceme. Si me quieres reprender, enséñame. ¿En qué área de mi vida necesito yo ser reprendido? ¿O en qué área de mi vida necesito yo ser fortalecido? Hablando con la verdad mucho más, hermano, que tratando de ocultarla con mentiras en nuestra vida, hermano.
Dios nos comprende, hermano. Y Dios sabe cuando le llegamos a Él con un corazón sincero, hermano. Y también Dios sabe cuando es nomás pura palabrería que está saliendo de nuestra boca, hermano. Dios lo sabe todo. Y yo me alegro, hermano. Ojalá que usted también se alegre, sabiendo que Dios lo sabe todo, hermano. Y que no hay nada que uno puede ocultar. ¿Y sabe por qué? Porque cuando la gente hable de usted, Dios ya lo conoce a usted. Dios lo conoce a uno, hermano. Si la gente da mal reporte de usted, hermano, y Dios dice, yo voy a tratar con este o con aquella, por andar hablando cosas que no debe estar hablando, y por andar manchando el testimonio de mi hijo o de mi hija. ¿Sí? El temor de Dios es bueno en nuestras vidas, hermano. Es todopoderoso que transforma nuestras vidas, hermano. Póngase de pie conmigo, hermano. Aleluya. Padre eterno, le damos gracias. Y que usted, mi Señor Jesucristo, siempre sea elevado, glorificado, honrado, exaltado. Dios mío, le damos gracias por su palabra. Y de cierto es su palabra, palabra de poder, Dios mío. Palabra que trae ánimo, que trae aliento, Dios mío, que trae fe. Que nos anima, bendito Dios Todopoderoso, para seguir para adelante, sabiendo que sirvemos un Dios Todopoderoso, que de cierto siempre tiene su ojo sobre la vida de cada uno de sus hijos y sus hijas. Aleluya. Eterno Dios Todopoderoso, Padre Celestial. Yo le ruego por cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas, bendito Padre, y por aquellos que estén escuchando en vivo, eterno Dios. Que usted siga tocando en nuestros corazones, Dios mío. Síganos animando, bendito Padre. Síganos a hacer conocer, bendito Dios Todopoderoso, por las palabras que usted ha escrito en este libro que le llamamos la Santa Biblia, bendito Padre Celestial. Que aún por medio de esas palabras usted busca traer ánimo, usted busca fortalecer nuestra fe, usted busca, Santo Dios Todopoderoso, hacernos conocer que usted es el que se encarga de todas las cosas de nuestra vida y que de cierto nosotros debemos de restar, confiar, Santo Dios, y esperar en usted, bendito Padre, aleluya. So, Dios mío, le doy gracias una vez más en esta mañana, porque de cierto nadie ha sido tan bueno y tan amoroso en nuestras vidas como usted ha sido con nosotros, Padre. Bendiga su congregación, bendiga su iglesia, bendito Padre. Porque nosotros individualmente somos la iglesia de Jesucristo. Bendiga su iglesia y sígalo fortaleciendo y que se siga cumpliendo su palabra. Que usted nos ha dado victoria, que usted nos ha dado autoridad, que usted ha puesto en cada uno de nosotros, ha depositado el Espíritu Santo, Dios mío, para ayudarnos en nuestro caminar con usted. So, Padre Santo, gracias por todo. Y a usted le damos la gloria siempre y la honra y la exaltación, porque usted la merece y más que eso, bendito Padre, aleluya. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Dios los bendiga.